La optimización está basada en sistemas univariables y el primer método que vamos a utilizar está considerado en una cuestión que se le conoce como eliminación de regiones. Este método numérico se basa en funciones que son de tipo univariable y entendemos esto por una función univariable, vaya, una función que tiene únicamente un tipo de concavidad, ya sea concavidad hacia abajo o cóncava hacia arriba. Por ejemplo, si nosotros tenemos una parábola, la cual el valor del coeficiente, el exponente de mayor grado es negativo, de esta misma parábola, vaya, es cóncava hacia abajo. Esto nos indica que entonces es una función unimodal. Esta función tendría un máximo. Si nosotros tuviéramos una función parabólica normal, de este tipo de función también es una función unimodal y por lo tanto estaremos buscando un mínimo. En ella una función que no sería unimodal, por ejemplo, es una función bimodal. Será una función cúbica de este tipo y es bimodal porque presenta dos modas. La primera de ellas es cóncava hacia abajo y tiene un máximo. Sin embargo, hay una región en la cual la función cambia la concavidad y tenemos que determinar mediante el criterio de la segunda derivada, en donde cambia la función de concavidad y a partir de esta región la función se vuelve cóncava hacia arriba y presenta entonces un mínimo. Es bien importante considerar que el método de la sección dorada solamente nos va a encontrar y optimizar funciones que son del tipo unimodal. Quiere decir que si nosotros tenemos una función de este tipo, forzosamente tenemos que acortarla y eliminar parte de esta región y trabajar únicamente con la función de un rango en donde nosotros sabemos que es unimodal. Mencionábamos que el método de eliminación de regiones y entendámoslo de la siguiente forma. Es un método de eliminación de regiones, se basa en aproximaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos una función que es unimodal, como esta, y visualizamos aquí el valor máximo. Se encuentra en la parte superior de la función y la idea es de la eliminación de regiones. De nosotros vamos a ir evaluando la función en un rango, que si nosotros encontramos que no hay un cambio en los valores, y por cambio me refiero a que si nosotros evaluamos un punto y después evaluamos algún punto cercano a él, y no encontramos, o sea, encontramos únicamente una tendencia de crecimiento, esta parte no nos interesa, porque la función sigue y sigue creciendo. Entonces vamos a evaluar una parte en la que presente un cambio de crecimiento, por ejemplo, y mencionamos esta parte que no nos interesaría. Nos interesa únicamente las partes de la función en donde presenta un cambio de valor. En este caso el máximo crecimiento y decrecimiento en su pendiente. No tiene que partir de aquí, pero si yo corro de este punto, de este punto, en una dirección donde haya todavía más crecimiento, eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que exista una tendencia de diferencia de valores, donde a partir de un crecimiento máximo se empieza a decrecer, por eso se le llama máximo. Siguiendo esta misma tendencia, nosotros al tener ya la zona que nosotros queremos evaluar, vamos a ir eliminando las demás partes que no nos interesan. Nos vamos a ir acercando más hasta que eventualmente encontramos el valor que requerimos y el valor que requerimos pues es el valor máximo y entonces el método de la sección dorada requiere esta función unimodal. Es importante mencionar también que además de que la función debe de ser unimodal, el método de la sección dorada únicamente funciona para calcular máximos, como lo mencionamos al principio, en una función. Entonces, si la función no tiene una moda en la cual se encuentra algún valor máximo, es decir, que no es cóncava hacia abajo, entonces no se podría utilizar este método. Sí se puede utilizar, bueno, me estoy contradiciendo, pero me refiero a que no se puede utilizar directamente. Se puede utilizar, pero de otra manera en la que tenemos que alterar valores y invertir la función, pero eso lo explicaré más adelante. Ahora, el punto máximo está localizado en este punto de aquí. Y el método de la sección dorada empieza con dos valores. Estos valores son parte de las condiciones iniciales. Ya teniendo un ejemplo más claro, viene siendo este de aquí. Este viene siendo el punto máximo. Y estos no son nuestros valores iniciales, los cuales vamos a llamar XL y XU. Estas dos condiciones iniciales deben estar agotadas dependiendo de la información que necesitamos de la función. Aquí yo estoy viendo que entre XL y XU la función es unimodal. Entonces a partir de estos dos extremos yo puedo definir una modalidad en la que la función siento que está, bueno, la intención del método de la sección dorada es un método que se basa en razones.
vamos a desplazarnos de xl hacia un punto y luego de ese punto hacia xu en una misma razón. Que si nos desplazamos de xu hacia algún punto cercano y este punto hacia xl, entonces la primera intención sería, vamos a encontrarla en el segundo. El segundo punto que vamos a llamar x2, que viene siendo este x2. De xu nos desplazamos a x2. Eso es lo que me refería. Me refiero a esta tendencia que está aquí. ¿Ok? Y vamos a llamar al tercer intervalo marcado aquí x1. X1 y X2, estas dos coordenadas están en base a lo que se le conoce como la sección dorada o la razón dorada. Y pudiéramos visualizar que la distancia que existe entre el subíndice inferior, que es XL, y X1, pudiéramos llamarlo como A. Vamos a poner aquí la acotación A. La distancia que existe entre XU y X2 podemos llamarla B. Ahora esta razón que está marcada aquí debe satisfacer la siguiente razón, que sería de XU, de X2, perdón, hasta XU, que viene siendo desde aquí hasta aquí. O sea, tienen la misma tendencia AB y AB. AB y AB. Al decir esto, representamos la misma distancia de B. Entonces, si se fijan en el camino, no importa cómo nos desplacemos, ya sea de XL a X1 o de XU hacia XL, la distancia entre los dos puntos siempre es la misma. A partir de esta distancia, aquí nosotros podemos definir el siguiente punto que estamos visualizando, que es el punto X1. Se puede obtener de dos maneras. La primera de ellas, que si yo conozco la condición de XL, donde X le dijimos que es una condición inicial XL más, o sea, me refiero a esto, a esta fórmula X1 es igual a XL más A, lo cual también es igual a XU menos B, vienen siendo lo mismo. Por eso me refiero a que no importa la dirección en la que nos desplacemos, la distancia es la misma, y a partir de esos puntos pues vamos a encontrar los otros, a partir de los puntos iniciales, que es XL y XU, vamos a encontrar los segundos puntos. X2 es igual a XL más B, o bien puede ser igual a XU menos A. Al encontrar nosotros el valor o la razón que satisface esta regla dorada que está marcada aquí, todo ocurre a partir de la siguiente fórmula, que es A sobre XU menos XL. Esta razón debe ser entonces igual al valor de B entre A y se le conoce como la razón dorada. Debido a que esta razón que está marcada aquí siempre debe satisfacer a que sea igual a 0.618. Siempre debe ser igual a eso. Y este es un número muy importante en la geometría, pues es un número de la razón dorada. Y bueno, en base a esta fórmula, que nosotros ya conocemos la condición inicial de x de u y de x de l, nosotros podemos definir entonces nuestra variable de distancia, que sería igual a despejando. Como mencioné, vamos a despejar y vamos a tomar también en consideración esta parte de aquí, que es igual a 0.618. Quiere decir que todo el término que está en el dominador lo paso multiplicando y se quedaría como 0.618, que multiplica a la diferencia de XU menos XL. Esta es la primera fórmula. Que enfoque un poco. Listo. Y el valor de B, bueno, lo puedo obtener a partir del valor de A, que tomo el valor de A. Tomo el valor de A que está dividiendo y lo paso de este lado, que pasa multiplicando. Lo paso de este lado, que sería multiplicando por 0.618, que viene siendo igual a 0.618 al cuadrado por el producto de XU, por la diferencia de XU menos XL. Después nosotros, al encontrar la distancia ya de x1 y de x2, bueno, ya que hayamos encontrado estos valores, la única condición que vamos a seguir en esta base, no a los valores de x1, sino a los valores que obtengamos a partir de sustituir x1 en la función original, vamos a considerar en este caso en cuál x1 toma este valor. Quiere decir que esto nos va a arrojar un valor de función de x1 y hago la misma aproximación sustituyendo x2. Con la sustitución de x1 me refiero a esto. Al momento yo de sustituir en x1 me va a generar un valor en función de x1. Y yo al sustituir en x2 me va a generar también un valor
en función de x2. Aquí me quedaron un poco iguales en el ejemplo este que estoy poniendo, pero no tiene nada que ver. O sea, puede tocar en diferentes partes. Puede estar aquí x1 y acá estás abajo x2. Solo fue coincidencia que me quedara igual en este momento. Al igual que nosotros hacer una sustitución de xu y tener nosotros la función de xu. A partir de aquí ya nada más vamos a ir eliminando regiones. Por ejemplo, podremos eliminar la región de XL y X2, que viene siendo esta de aquí, porque nosotros ya sabemos que nuestro máximo se encuentra entre estos dos. Entonces podemos eliminar la región entre XL y X2 o entre X1 y XU. Sin embargo, nosotros vemos aquí que sigue en tendencia hacia arriba. Entonces nosotros a partir de un punto de aquí y tenemos de un punto decreciente hacia otro punto decreciente, esa parte ya no nos interesa. Toda esta parte todavía podría funcionar y esta parte de aquí ya nosotros vamos a eliminarla porque es la parte que ya no nos interesa. Una vez ya eliminada nuestra región, las condiciones de XL, que ahora es esta, se toma como la condición inferior a x1, como mi nueva condición superior o como mi nueva xu. Y el valor de x2, es este de aquí, podría quedarse así, podría quedarse así, solamente como x2. Sin embargo, vamos a eliminar esta parte y vamos a considerarnos únicamente estos dos valores de xl y de xn. De xn, que es esta parte de aquí, y xl. Así como puedo mostrar en la tendencia de aquí abajo, ya que si nuestra función de x2 es mayor a la función de x1, que en este caso se cumple esta condición, nuestro xl va a cambiar, no va a cambiar, más bien se queda igual como xl, y xu va a cambiar por x1. Nuestro valor de xu va a pasar a ser el valor de x1. Sin embargo, en caso contrario, si función de x2 fuera menor a la función de x1, que en este caso no se cumple en este gráfico, pero si fuera así, xl cambia a nuestro nuevo valor de x2 y xu no cambia y se queda como xu. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuando ya vamos a terminar las iteraciones o cuando ya hayamos encontrado nuestro máximo? Pues bueno, en este caso nosotros sabemos que nuestro máximo está aquí, pero porque lo tenemos en gráfico. Si nosotros lo estamos evaluando en cualquier otro aparato informático o en computadora, nosotros desconocemos dónde se encuentra ese máximo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a realizar iteraciones? Hasta que vamos a hacer algo parecido al método de Newton-Raphson, ya que vamos a calcular el error. El error se calcula con el límite del valor absoluto de la diferencia de x2 menos x1. Esto, si tiende a 0, es porque ya encontramos nuestro máximo, es porque ya lo tenemos. Si tiende a menos de 0, ya encontramos nuestro valor. O también puede considerarse como nuestro límite del valor absoluto de la diferencia de x2 menos x1 hasta que nos dé un porcentaje del error, hasta que se nos maneje como porcentaje, que el error nos marque en 0.5, 0.1, 0.01 y así sucesivamente. Me refiero a nosotros tener un valor ya despreciable de error para considerar que ya tenemos resuelto nuestro problema. Ahora, les había mencionado que no se podía utilizar para encontrar mínimos esta ecuación, ya que por ejemplo nosotros al principio, como lo mencionamos, al tener una función negativa, por ejemplo en esta función de x igual a menos x al cuadrado, tiende a ser cóncava de esta manera, y aquí encontramos nuestro máximo, este es nuestro máximo, y aquí se aplica este método. Sin embargo, nosotros al tener una función de x que puede ser bien igual a x al cuadrado, tiende hacia abajo, tiende a ser cóncava de esta manera. Nosotros para resolver este tipo de funciones, vaya, tenemos que invertir la función. Tenemos que invertir la función. Nosotros ponemos función negativa de x es igual a menos x al cuadrado. No me refiero a que simplemente es cambiar signo, solamente estamos invirtiendo la función. Nosotros ya al invertir la función ya se toma en cuenta como si fuera un máximo. Y el mínimo de esta ecuación que se saque de esta función va a ser igual a su máximo.